Es común pensar que a cada nación le corresponde una única bandera. Por eso solemos identificar una bandera con una nación. Pero los habitantes de Argentina somos muchos y con diferentes ideas, sueños y realidades. Entonces, ¿la bandera nos representa a todos? ¿Nos identifica a todos por igual? ¿Hay siempre una única bandera y una única nación? Dentro de una bandera, ¿no caben otras que representan tradiciones, costumbres, elecciones diferentes? Se suele decir que la bandera nos une a todos, como en los partidos de la selección de fútbol o en las Olimpiadas. Pero ¿no se usa también como botín de guerra, para incluir pero también para excluir al oponente o descalificarlo? Es frecuente ver a grupos, sectores o partidos políticos asumirse como la encarnación de todo el pueblo argentino. La bandera está presente en reclamos y manifestaciones en el espacio público. El conflicto llamado del campo entre entidades rurales y el gobierno nacional en 2008 es un ejemplo de esta cuestión. Lo cierto es que la bandera es un símbolo que resiste las crisis más profundas. En el 2001, cuando todos los partidos políticos y sus banderas estaban desprestigiados, el celeste y el blanco tiñeron completamente las protestas. Existe una sociedad, más de 40 millones de personas, que se identifican con la bandera argentina. Pero esa bandera no significa lo mismo para todos, y no siempre significó lo mismo a lo largo de la historia. En 1976, la dictadura militar ordenó la represión y la desaparición organizada y clandestina de personas en nombre de esa bandera. Hoy, los responsables de esos hechos son juzgados bajo ese mismo símbolo. Estas multitudes delirantes, limpias, unánimes, es lo más parecido que he visto en mi vida a un pueblo maduro, realizado, vibrando con un sentimiento común, sin que nadie se sienta derrotado o marginado, y tal vez por primera vez en este país, sin que la alegría de algunos signifique la tristeza de otros. Esta fue nuestra fiesta, nuestra mejor fiesta, porque fue la fiesta de todos. La bandera representa una nación que se formó en base a acuerdos y fuertes conflictos, que cambia, que a veces está calma como si ondulara, y otras veces se retuerce, desflecada por las tormentas. No mucho después de ser creada, se intentó congelar el significado de la bandera en piedra, haciendo un monumento. Pero también ese monumento fue objeto de discusiones a lo largo de más de 80 años, hasta que se construyó el que conocemos hoy. Si bien el Monumento Nacional a la Bandera es parte de la imagen de Rosario, como si siempre hubiese estado ahí, su historia muestra que estuvo signado por vaivenes que acompañaron el crecimiento de la ciudad y la necesidad de incorporarla al pasado glorioso de la nación. El proyecto del actual monumento fue diseñado por Ángel Guido y Alejandro Bustillo y tuvo que superar a otras 12 propuestas en un concurso realizado en 1939. Se comenzó a construir en 1943 y se inauguró en 1957. Sin embargo, el proyecto del actual monumento a la bandera fue precedido por 3 anteriores. En 1928, Ramón Araya, cara visible de la Comisión Pro Monumento a la Bandera, había llamado a un concurso internacional del que se conservan pocos registros. De hecho, la intención de Araya era corregir un proyecto fallido de monumento que había estado a cargo de la escultora tucumana Lola Mora en 1909, como parte de los festejos por el primer centenario de la Revolución de Mayo. Durante esos años, era evidente que la numerosa llegada de extranjeros a vivir a nuestro país ponía en cuestión las ideas existentes sobre la identidad nacional. La clase trabajadora, representada fundamentalmente por los anarquistas y nutrida por inmigrantes europeos, reclamaba apelando al internacionalismo.
festejo del centenario compartió inestabilidad social con lujo desmedido por parte de la élite dirigente. En este marco, Lola Mora proyectó un monumento que debería estar terminado para 1911, pero como ella se fue a vivir a Italia, se complicó la concreción y el traslado de las obras, que recién llegaron a Rosario en 1925. Para ese entonces, la influyente Sociedad de Artistas Rosarinos dictaminó que las esculturas parecían ejecutadas por simples oficiales marmoleros y fueron desestimadas. La idea de tener un monumento a la bandera había surgido en 1898, cuando, por influencia del intendente Luis Lamas, se decidió que el sitio histórico en el que se izó por primera vez la bandera era el encuentro entre las calles Santa Fe y Córdoba, cerca del río. Algunos años antes, cuando la ciudad comenzaba a mostrar aires de grandeza y las élites rosarinas querían incorporarla a la historia nacional, un ingeniero municipal, Nicolás Grondona, hizo construir de un modo bastante caprichoso el primer monumento. En 1872 informó su idea y al año siguiente se inauguró una pirámide conmemorativa en donde se cree que estuvo la Batería Independencia en la isla El Espinillo. Proyectó además otra pirámide igual para la costa rosarina. Finalmente, la obra no se concretó y una crecida del río derrumbó la pirámide que estaba en la isla. Lo cierto es que los monumentos nos permiten preguntarnos sobre los conflictos que les dieron origen, al tiempo que nos cuentan una versión de la historia más ligada al contexto de su creación que al acontecimiento que pretenden conmemorar. Parte de la sociedad rosarina siempre quiso que la ciudad tuviese un pasado glorioso que se correspondiera con su grandeza. Se buscó construir su identidad a partir de ser cuna de la bandera y el monumento a la enseña patria se tradujo en el símbolo de Rosario. Al igual que la bandera, el monumento surgió para expresar una idea de nación y hoy puede representar muchas diferentes. Por eso sigue siendo válida la pregunta: ¿hubo siempre una sola bandera y una sola nación? ¿Qué idea de nación simbolizaban los colores elegidos para hacer la primera bandera? Si bien los colores de la bandera están incorporados a la imagen de la identidad argentina como si hubieran nacido en la Semana de Mayo, lo cierto es que eran utilizados por la familia de los Borbones. Son los mismos colores del manto de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, patrona del Consulado de Comercio creado en Buenos Aires en 1794. Estas evidencias contrastan con la idea de que Manuel Belgrano se inspiró en el cielo y las nubes para crear la bandera. En cambio, nos hablan de la intención de conservar algunos de los símbolos monárquicos o religiosos, buscando reunir partidarios para el gobierno revolucionario. Otros testimonios sostienen que algunos hombres que recorrían la Plaza de la Victoria, en Buenos Aires, a la espera de noticias sobre lo ocurrido en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, llevaban cintas celestes y blancas, colores que claramente se llevaron al formato de escarapela como distintivo de los patriotas. Sin embargo, su uso no reemplazó completamente el distintivo rojo, emblema de los lazos de dependencia que se mantenían con la corona. No olvidemos que aquella primera Junta Provisional de Gobierno se formó en nombre de Fernando VII, cautivo de Napoleón en Bayona. Recién a finales de 1812, el Triunvirato autorizó el uso de la escarapela en el ejército, derogando la roja. En el marco de la Guerra Revolucionaria, Belgrano debía fortificar las costas del río Paraná, asediadas por navíos realistas que venían de Montevideo. En esta tarea, decidió crear la bandera para diferenciar las fuerzas en el campo de batalla. El 27 de febrero de 1812 se enarboló por primera vez la bandera a orillas del río frente a las baterías Libertad e Independencia. Esta decisión no fue bien recibida por el Triunvirato, que al enterarse no dudó en ordenarle a Belgrano que la guardara. Tenemos que empezar todo de nuevo. Todo de nuevo.
Soldados de la patria, juremos vencer al enemigo interior y exterior. Y la América del Sur será el templo de la independencia y de la libertad. Y en fe de que así lo juráis, decid conmigo: ¡viva la patria! 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 Sin embargo, los representantes de todas las provincias reunidos en la Asamblea del año 13 aprobaron el uso de la bandera para el Ejército del Norte, aunque no como distintivo del nuevo Estado. A partir de ese momento, la guerra se instaló durante muchos años, por un lado entre patriotas y realistas, pero también y durante toda la primera mitad del siglo XIX, entre los sectores que peleaban por el poder en el territorio independiente. Cada uno de ellos intentó identificarse con banderas particulares. En 1816, el Congreso de Tucumán declaró la independencia y adoptó la bandera creada por Belgrano, con 2 franjas celestes y una blanca en el medio, como el símbolo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En 1818, el director supremo, Juan Martín de Pueyrredón, le añadió el sol incaico a la franja blanca. Pero ¿quiénes se identificaban realmente con esta bandera? En la primera mitad del siglo XIX, la bandera fue utilizada por facciones y partidos que disputaban el poder de gobernar las Provincias Unidas, así como por los ejércitos, que, como el de San Martín, cruzaron la cordillera de los Andes para impedir una invasión realista. Cada uno de ellos la distinguió a su modo. Por ejemplo, Juan Manuel de Rosas la diferenció de la bandera unitaria cambiando el celeste por el azul turquí, agregándole los gorros frigios y las inscripciones en contra de los unitarios. En la primera mitad del siglo XIX, las identidades provinciales tenían un peso considerable, ya que las provincias existieron desde antes de la nación argentina. En las primeras fiestas mayas, además de la bandera albiceleste, se pueden ver los estandartes españoles, justamente en la fecha en que se festeja la ruptura de los lazos con la madre patria. Entonces, ¿por qué consideramos necesario volver a navegar en la historia de nuestra bandera? Porque podemos ver las diferentes disputas, conflictos, incertidumbres que reinan en la historia argentina. La identificación con la bandera de distintos sectores de la sociedad a lo largo de la historia no fue algo natural que sucedió de un día para el otro. La bandera acompañó el accidentado proceso de construcción de la nación argentina. Nos sirve entonces de mirador, de ventana, para conocer nuestra propia historia.